Bienvenidos a Economía de Verdad. En este vídeo vamos a analizar las acciones del gigante textil alemán Zalando. Atentos. Pues aquí estamos ya con la presentación, como siempre, así que adelante. Estas son las ventas de Zalando, que para quien no conozca la empresa básicamente es una especie de Amazon de la ropa, de tal manera que vende online marcas conocidas como Nike, como Adidas, como cualquier otra, normalmente con un gran descuento. Funciona algo así como Inditex a nivel online, como el negocio online de Inditex, pero no deja de ser al final un marketplace, no tiene una marca propia de moda. Estas son sus ventas, como veis, parte de ellas se van a coste de ventas y parte en torno a un 30 y tantos por ciento es margen bruto. Sin embargo, a los beneficios apenas llegan 110 millones de euros en las últimas cifras de 2023, de los 12 meses previos a septiembre o a octubre de 2023. Y una de las mejores cosas que podemos ver en Zalando es su posición de balance. Tiene, según Simply Wall Street, una caja neta de casi 970 millones de euros. Esto es el 16,4% de su capitalización bursátil. Sin embargo, esto tiene un pero, tiene una excepción, tiene una nota importante que hay que señalar, pero lo vamos a ver más adelante. En cuanto a por qué Zalando es una empresa interesante para analizar, pues veis aquí que salió a bolsa hace ya casi 10 años y que actualmente cotiza prácticamente igual que cuando salió. Cotiza a 22,33 euros en la fecha en la que he hecho este pantallazo y salió a cotizar por 19 euros. Y sin embargo, hace apenas un par de años cotizaba por más de 100 euros. Durante el periodo alocado del COVID y del periodo post-COVID llegó a cotizar a más de 100 euros por acción. Entonces cabe preguntarse si eso fue una burbuja o si Zalando puede volver a ese precio en algún momento y quizás ha corregido demasiado con la guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés y por lo tanto el precio actual está infravalorado. Bueno, pues atendiendo a lo que dicen los analistas parece que esto es así. Es verdad que no pronostican un precio objetivo de 100 euros ni mucho menos, pero sí que le dan un recorrido a Zalando de casi el 55% de media. Señalan un precio objetivo de 34,56 euros cuando actualmente cotiza a 22,33 euros. En cuanto al mecanismo de análisis de Simply Wall Street es mucho más generoso y dan nada menos que un valor objetivo de 71 euros por acción cuando cotizando a 22,33 euros actuales pues significa más que triplicar el precio actual. Así que parece claro que es una opción interesante, por lo menos de entrada, y que merece la pena echarle un vistazo. Estas son las cifras fundamentales de Zalando, las ganancias, el free cash flow y el flujo de caja operativo, y vemos como a 30 de septiembre de este año, de 2023, tiene un flujo de caja libre de los últimos 12 meses de aproximadamente 486 millones de euros. En cuanto a los pronósticos futuros, que aquí además vemos también las ventas anteriores, vemos cómo esas ventas se estancaron en 2022, aunque a partir de 2024 ya se espera que retomen el ritmo de crecimiento que tenían previamente. Sí es verdad, sin embargo, que el flujo de caja libre y el flujo de caja operativo y los beneficios se espera que retrocedan en 2024 y que solo a partir de entonces vuelvan a recuperarse y vuelvan a mostrar cifras más positivas. Así que, ¿cuáles son los flujos de caja esperados para Zalando? Bueno, pues los analistas a los que consulta Simply Wall Street dan que para 2023, para los 12 meses de 2023, este flujo de caja libre será de casi 138 millones de euros. Para 2024 ya estaría en 218 millones y para 2025 en 267,18 millones. Esto es un avance del 39,2% anualizado, sin embargo no está igual repartido. De 2023 a 2024 hay un avance de más del 50%, sin embargo de 2024 a 2025 el avance es solo, entre comillas, del 22,6%. Pues bien, a partir de entonces yo aplico el crecimiento que veis ahí en la segunda tabla. 20% en 2026, 16% en 2027, 14% en 2028, 12% en 2029, 10% en 2030, 8% en 2031, 6% en 2032 y 4% en 2033. Y a partir de ahí considero
un crecimiento a perpetuidad del 2%. Hemos dicho antes que la posición de caja neta de Zalando era envidiable. Bueno, pues aquí hay que señalar una cosa, y es que Simply Wall Street da mal los datos de esa caja neta o de esa deuda financiera neta. ¿Por qué? Porque Zalando tiene dos bonos convertibles o dos tramos de un bono convertible, el tramo A y el tramo B, que vencen respectivamente en 2025 y en 2027. Este bono convertible significa que los inversores en ese bono pueden transformar sus bonos en acciones de Zalando, con lo cual aquí tenemos una posibilidad de dilución muy importante. Son 1.000 millones de euros, nada más y nada menos, cuando actualmente la capitalización bursátil de Zalando roza los 6.000 millones de euros. Es decir, podremos diluirnos en torno al 16% si estos dos tramos llegan a convertirse. ¿Zalando puede recomprarlos? Pues sí y no. Sí que tiene una opción de recompra. Ahí veis la Issuer Call. En el tramo A es después del tercer año con una prima del 30%, y después en el tramo B es tras el quinto año con una prima del 50%. Aún así, veis que el precio de conversión para el tramo A es de 87,64 euros, muy alejado del precio actual, y para el tramo B es de 92,25 euros, todavía más alejado del precio actual. De tal manera que este evento de conversión, este evento de dilución, es posible, pero no es nada probable, por lo menos con el precio actual. Veremos después, al calcular el precio objetivo o el valor intrínseco aproximado de la acción, si existen probabilidades serias de que los tenedores de estos bonos conviertan sus bonos en acciones o no. Aún así, fijaos en el cupón, tiene un 0,05 anual el tramo A y el tramo B un 0,625%. Es un cupón de birria. Zalando no está pagando apenas nada por estos bonos. Es decir, si resulta que la opción de conversión no se ejercita por parte de los tenedores del bono, Zalando se habrá financiado casi gratuitamente con estos 1.000 millones de deuda emitida en bonos senior. Así que vamos a calcular el coste medio ponderado del capital. Y aquí tenemos dos posibilidades. Una, calcularlo teniendo en cuenta que se ejercita la opción de conversión, y otra, calcularlo teniendo en cuenta que no se ejercita la opción de conversión. La conclusión es que si se ejercita la opción de conversión, el WACC será casi del 11%, 10,94%, y si no se ejercita la opción de conversión, el WACC será del 9,87%. Aquí estoy asumiendo un coste del capital del 12%. ¿Por qué? Porque si veis cualquier estudio o si veis cualquier dato histórico o cualquier aproximación a este cálculo del coste del capital, vais a ver que más o menos siempre se llega a un entorno del 10%. Puede ser más o puede ser menos, pero ronda en torno al 10%. Y como Zalando es una empresa joven, es una empresa nueva, es una empresa que daba pérdidas hasta hace poco, es una empresa que todavía está luchando contra gigantes y de hecho tiene que demostrar que el margen neto lo puede mantener porque funciona con un margen neto muy diminuto, tiene que demostrar esas cuestiones, así que le aplico 2 puntos porcentuales adicionales a ese 10% para hallar el coste del capital. Le exigimos un 12% de coste de capital, puesto que es un negocio más arriesgado a nivel fundamental que otros que están ya más asentados, como puede ser Inditex. En cuanto al coste de la deuda, pongo ahí que es el 4,5% sin bonos convertibles. Esto simplemente lo calculo tomando los intereses que paga Zalando en un año, los que pagó en 2022, y dividiéndolo entre toda la deuda financiera que tiene, pero sin tener en cuenta los bonos convertibles. Porque si no estaríamos tomando una deuda que le cuesta el 0,05% o el 0,6%, y eso distorsionaría los resultados en una medida enorme. En cuanto a la tasa impositiva, tenemos que es del 30%. ¿Por qué pongo ahí un asterisco? Porque si nos vamos a los estados financieros de Zalando, vamos a ver que nunca ha pagado el 30% de impuestos. Nunca. El 30% de impuestos se paga en Alemania. Es el tipo nominal en Alemania. Zalando es una empresa alemana, con lo cual asumimos un 30%. Sin embargo, ¿por qué nunca ha pagado un 30%? Porque como es una empresa joven, todavía está beneficiándose de esas bases imponibles negativas que tenía en ejercicios anteriores. Y por lo tanto, a nivel impositivo, le dan unas cifras o le da un tipo impositivo mucho más reducido. En cuanto al equity, a la E que veis ahí, si se ejercitan
las opciones de conversión de los bonos puede llegar a ser de casi 7.000 millones de euros, y si no se ejercitan, pues lo tendríamos como hoy en día de 5.921 millones de euros. Y en cuanto a la deuda, más de lo mismo. Si se ejercitan estas opciones de conversión de los bonos, la deuda disminuiría hasta los 942 millones de euros, y si no se ejercitan, vamos a suponer que Zalando tiene que renovar, que refinanciarse en esos bonos, o bien emitiendo más bonos, o bien tomando préstamos, y que la deuda se mantendría como está ahora mismo en 1.876 millones de euros. ¿Qué pasaría si los bonos nunca se convierten en acciones, si nunca se llega al precio objetivo o al precio de conversión que les interesaría a los inversores en bonos? Bueno, pues vamos a ver en este caso cómo el WACC no cambiaría, sería siempre del 9,87% y por lo tanto podríamos descontar todos los flujos de caja futuros de Zalando a ese tipo del 9,87%. Vamos a ver aquí qué es lo que pasaría en este caso, porque si el precio tras hacer este descuento nos sale que sería de 200 euros por acción, entonces sí que queda claro que los tenedores de bonos convertirán sus bonos en acciones. Pero si queda muy por debajo, olvidaríamos el tema de los bonos convertibles, supondríamos que es deuda que se va a refinanciar en el futuro a un tipo del 4,5% y por lo tanto dejaríamos las cosas como están y el WACC como está. Pues bien, si hacemos este cálculo, junto con el valor terminal que nos mostraba en la otra diapositiva, vemos que el Enterprise Value, el valor empresarial, es de 5,6 miles de millones de euros. La caja neta, teniendo en cuenta los bonos convertibles, es de 25 millones de euros. Fijaos aquí qué diferencia había con lo que mostraba Simply Wall Street, que estaba computando mal la deuda financiera. Por lo tanto, el valor del equity, el valor del patrimonio neto, sería prácticamente el mismo, 5.656,10 millones de euros. Si lo dividimos entre el número de acciones, y aquí hay que dividirlo entre el número de acciones actuales en circulación, más la dilución potencial que podríamos sufrir si se activan las opciones call que ha emitido Zalando, entonces llegaríamos aproximadamente a 275 millones de acciones. Esas opciones son aproximadamente un 5%, entre un 5 y un 10% del número de acciones actual, con lo cual la dilución no es tampoco muy grave, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Aquí estoy teniendo en cuenta que se van a activar, que se van a ejercitar todas las opciones disponibles. Aunque hay algunas con un precio de ejercicio que ronda los 40 euros, voy a considerar también que se activan porque al fin y al cabo el efecto de tener esto en cuenta, que es mucho más simple, pues no distorsiona tampoco demasiado el resultado final. Y con esto llegamos a un valor por acción objetivo de 20 euros y 54 céntimos. Con lo cual sabemos que las opciones, que los bonos convertibles no se van a ejercitar, que los bonos convertibles se van a refinanciar como deuda y no va a haber 1.000 millones más de equity que tengamos que asumir. Y este es el Enterprise Value dividido por etapas, los primeros 5 años, la segunda tanda de los siguientes 5 años y después el valor que viene dado por el valor terminal, por el resto de la vida de Zalando como empresa. Bien, ¿y de dónde viene esta diferencia tan abultada entre 21 euros, que es mi precio objetivo, mi valor intrínseco, y 70 euros que dice Simply Wall Street, o incluso 35 euros que dicen los analistas que debería valer Zalando? Bueno, pues respecto a Simply Wall Street, la clave está aquí en este pantallazo que veis. Ellos en su modelo usan un coste del capital de solo el 6%. Solo el 6% como coste del capital. Es un coste del capital de la mitad del que usamos nosotros. Y lógicamente si descontamos esos flujos de caja al 6%, pues nuestro valor empresarial se va a multiplicar y con lo cual nuestro precio objetivo también lo va a hacer. Además, por si esto no fuese poco, ellos utilizan unos flujos de caja más generosos que los nuestros. Y los nuestros no es que sean poco generosos. Nuestra tasa anual de crecimiento compuesto en esos 10 años de flujos de caja libres es del 12,35%. Lo que pasa que la que usa Simply Wall Street es del 21,67%. Y esto no parece tampoco muy creíble, no parece muy realista. Y aunque pudiese serlo, supone un riesgo, porque en el momento en el que Zalando no sea capaz de crecer durante los próximos 10 años, que no es poco, al casi 22%, entonces nuestro valor objetivo se va a ver seriamente mermado. Sin embargo, vamos a incluir esta posibilidad, la posibilidad de que Zalando crezca a un ritmo mayor. ¿Cómo? Mediante la simulación de Monte Carlo.
Vamos a tomar que la tasa de crecimiento anual del flujo de caja libre para la empresa toma una media del 12,35% como teníamos, pero tiene una desviación típica bastante amplia, del 6%, con una distribución normal, lógicamente. Vamos a tomar también que el WACC, por si acaso nos hemos equivocado en algo, tiene esa media del 9,87%, pero le admitimos una desviación típica del 0,5%. Si admitiésemos una desviación típica mayor, aquí habría problemas porque a medida que el WACC va bajando, nuestra valoración empresarial es mucho mayor. Esto también con una distribución normal. Y respecto a la tasa de crecimiento a perpetuidad, que estamos tomando un 2%, vamos a considerar una distribución uniforme entre el 0 y el 4%. Una distribución uniforme significa una distribución en la que cualquier número tiene las mismas probabilidades de salir elegido. Tiene la misma probabilidad de que sea el 2% que el 0% que el 4%. No es como una distribución normal en la que las colas son menos probables. Y tras ejecutar 10.000 simulaciones de este tipo, el resultado es el siguiente. Aquí tenemos el histograma de cotizaciones objetivo, de precios o de valores intrínsecos que tendría Zalando según este modelo, según esta simulación de Monte Carlo. Esa línea vertical negra es el precio actual y veis que la mayoría de las observaciones, la mayoría de la distribución queda a la izquierda, queda en un lado menor que el precio actual de la acción. La media de toda esta distribución es de 21,3 euros, un precio muy parecido al actual en bolsa. La mediana es algo más baja, de 19,42 euros, y el percentil, como decía, que ocupa el precio actual dentro de esta distribución es de 63. Eso quiere decir que el 63% de los casos simulados tienen un precio objetivo inferior al precio de mercado actual. Es decir, que solo el 37% de los casos tendría una plusvalía con respecto al precio actual. Sin embargo, si tomamos esos 21,67% de tasa anualizada media durante los próximos 10 años, ese crecimiento del 21,67%, aplicando las mismas distribuciones y aplicando los mismos parámetros, también esa desviación típica del 6% en el crecimiento de los flujos de caja, tenemos que la media de ese cálculo, de esa distribución de precios objetivo, sería de 38,26 euros, mayor que en el caso anterior, lógicamente, y la mediana de 35,42 euros. Esto supone pues un incremento del 60-70% respecto al valor de mercado. Supone una posibilidad de revalorización del 60-70%, que es muy elevada, de hecho es parecida a ese 55% que le dan los analistas, pero que ni de lejos se acerca a triplicar el precio de la acción como nos anunciaba Simply Wall Street. Y aquí el percentil que ocupa el precio actual es de 14. Como conclusiones, es necesario asumir para valorar Zalando a un precio más atractivo que el actual una altísima tasa de crecimiento anual durante los próximos 10 años. Insisto, es durante la próxima década, crecimiento ininterrumpido de más del 20% durante la próxima década. Con eso justificaríamos no ya que Zalando sea una joya en bruto, no que sea una inversión sin igual, sino simplemente que podemos invertir en ella para sacar algo de rentabilidad, 60-70% de rentabilidad. Aún así, es un negocio sólido, tiene caja neta, tiene un balance saneado y se ha financiado en 1.000 millones de euros de manera casi gratuita. Pero aún así, esos 1.000 millones de euros los va a tener que refinanciar en el futuro y la valoración no deja de ser muy exigente. Ha caído un 80% en bolsa desde máximos y esto nos puede despistar, pero no deja de ser una trampa de valor. Que algo caiga un 80% no significa que también pueda caer de nuevo otro 80%. Zalando, según estos cálculos, está bien valorada y por lo tanto no merece una inversión en ella.